En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Llegamos así a la segunda parte y final de lo que fue nuestra conferencia anual en Levanta. Mi hermano, acerca del tema, ¿puedes contarnos? Primero queremos agradecer al seminario de CEPA, especialmente a Juan Carlos Morales, quien dirige el ministerio de una iglesia al servicio, por la oportunidad que nos dio de colaborar en el desarrollo de su ministerio. Terminamos con conclusiones prácticas, entendiendo cuáles son las líneas de la comorbilidad y cómo nosotros podemos apoyar, especialmente desde las redes de apoyo. Y permíteme también agradecer a las personas que nos acompañaron, porque llegaron y terminaron con un sentido de compromiso para hacer impacto en los medios donde ellos se desenvuelven, y por supuesto a nuestro Señor, que nos permite servirles en esta línea tan importante en contra de la violencia doméstica. Así es. ¿Escuchamos entonces? Vamos. Así que aunque Pablo dijo, yo pongo mi mirada al frente, él dijo, yo recuerdo que perseguía a la iglesia de Dios, porque en la Biblia olvidar no significa no recordar, sino que no determine nuestro presente. De hecho, Pablo habla de todo lo que tuvo atrás, ¿verdad? De Filipenses 3, todo lo que tuvo atrás, todo su pasado, y dice todo esto. Y luego dice, vamos hacia adelante, vamos a avanzar. Tengo por delante, tengo que seguir. Es importante reconocer el pasado. Lo segundo que hablamos es de construir la influencia del apego inseguro. Básicamente, esta deconstrucción va a comenzar ¿por dónde? Por decir sí. Y aquí hablamos con los hombres ahora, hablamos de una sana vulnerabilidad. Es decir, la persona llega, el abusador viene y dice, sí, yo tengo un pasado. Yo sufrí de un apego inseguro, de un apego evitativo o de diferentes formas. Fui criado en medio de dolor, de ser testigo de violencia, de un desapego de mis padres por completo. Entonces, por esa razón, yo soy así, ¿verdad? Entonces, pobrecito, hay que tenerle compasión. En la deconstrucción de la influencia del apego seguro, es muy importante llevar el pensamiento del hombre a algo que es clave, y creo que es la esencia dentro de la violencia doméstica. Usted no abusa por su desapego, usted no abusa por sus heridas emocionales, usted abusa por su forma de pensar y porque voluntariamente decide hacerlo. Entonces se le confronta, porque en este estado de apego inseguro, ¿qué es lo que hace la persona? Culpa a otros, está en un estado de hostilidad, culpa a otros. Es que mis tatas me hacían esto, es que mi mamá me hacía esto, es que mi papá me hacía esto. Entonces yo soy la víctima, por eso hago las rabietas y hago todo lo que hago. Es cierto, hubo esa realidad. Hubo un conflicto en su crianza. Sin embargo, no define para que una persona abuse de otra. El modelo que utilizó y le funcionó no le autoriza, no le facilita que replique ese modelo hacia la persona, en este caso su pareja, su esposa, bien, para actuar igual. Es marcar la diferencia entre una herida emocional que debe ser tratada en el Señor a una forma de pensar abusadora que está aplicando hostilidad a otra persona. Entonces, es de construir conceptos que probablemente en el abusador son incorrectos. Sí, subo nada más un último punto acá. Estás hablando de la hostilidad. Recordemos que la hostilidad es la atribución de otros de los males propios. Bueno, en este punto, que se relaciona con el apego inseguro, pues es tratar a la persona abusadora para que tome su responsabilidad. Es decir, no trasladar la responsabilidad de los males propios a otras personas. Todos tenemos una responsabilidad y una capacidad de decisión. De hecho, Jesucristo hizo un diagnóstico hacia toda la humanidad. Nosotros somos malos que sabemos hacer cosas buenas. Por eso es que necesitamos de un Salvador. Si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, etc. Es decir, sí podemos responder para lo bueno, aun cuando tengamos pasados dolorosos, aun cuando tengamos diferentes historias negativas, exceptuando casos, por ejemplo, de psicopatía ya graves, ¿verdad? Pero todos tenemos capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros apelamos
cuando estamos en este punto de poder deconstruir la influencia del apego inseguro. Entonces, básicamente es poner la responsabilidad sobre la persona. Sobre la Asuma persona. su responsabilidad. Exacto. No justifique en eventos previos. Sí, es decir, usted puede decidir no maltratar, a pesar de... Y esta firmeza es importante cuando ustedes estén trabajando con mentes abusadoras, porque piensa en las montón de excusas los cuales me limitan a no actuar para lo bueno, digamos. Right. La cultura. La cultura. Bueno, la cultura, cómo nosotros deconstruimos esta parte de la cultura. Recordemos que la cultura, nosotros crecemos en una cultura modelada por la violencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que logra la cultura? Darnos unos valores, darnos una forma de pensar, una forma relacional. ¿Bien? Por eso es que, como decíamos en la mañana, deconstruimos, no podemos cambiar la cultura en ese momento, cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos entonces a los valores de los principios bíblicos que tenemos. A partir de esos valores los confrontamos con la cultura, pero porque la palabra de Dios nos da valores mucho más altos que sobrepasan toda cultura. Y de esa manera creo que construyendo sobre valores bíblicos en una mente, esa mente se sobrepone a los valores de la cultura. Bien, otra línea que tenemos que ir desenredando para identificar tiene que ver con deconstruir el mantener un ambiente vulnerable. Partamos de un principio. Toda relación se fundamenta en el respeto. Bien, una relación saludable se fundamenta en el respeto. Ahora, si nosotros que recién nos estamos conociendo tenemos un altercado y hay una falta de respeto y esta tiene un tono importante, probablemente la relación que estamos comenzando no va a continuar, ¿cierto? No continúa. ¿Por qué? Porque se ha trazado una falta de respeto y el fundamento de las relaciones tiene que ver con el respeto. Si yo respeto a una persona, podemos seguir conversando, podemos seguir tratándonos e ir desarrollando una buena relación. Cuando hay esa carencia de respeto, que es lo que el abusador aplica sobre la víctima, bien, la relación se rompe y entra en un estado entonces de un ambiente de vulnerabilidad. Es decir, esta víctima continúa permitiendo estas faltas de respeto. Hebreos 13:4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Pasar por alto actos de violencia o que violenten la honra del matrimonio solo hará que la relación empiece a deteriorarse con el paso del tiempo. Por eso la Biblia bien habla claramente en Efesios capítulo 5 sobre el hecho de fundamentar el matrimonio en el amor y el respeto. Bien, es una relación recíproca de amor y respeto. Ahora, este respeto no recae sobre la parte procurar el respeto no recae sobre la parte abusadora. Pretender que el abusador llegue a la conciencia, ¿verdad? Decir, sí, voy a respetar a mi víctima, es un poco utópico, ¿no? Sino que recae sobre la víctima. Voy a tener respeto de mí mismo, de mi dignidad como hijo de Dios, como persona, como individuo, y voy a comenzar a llegar a un punto de inflexión, a un punto de comenzar a comprender que esto no está bien, ¿cierto? Y esta comprensión del respeto propio, y hablemoslo en términos bíblicos, de la dignidad humana que todo ser humano tiene, y por tanto un respeto propio, comenzar a no permitir las faltas de respeto, comenzar a poner límites saludables con otras personas, comienza a llevar a la persona a un punto de inflexión, bien a decir, no, pero esto no está bien, esto no va así, esto es complicado. Al punto de momento de decir, ok, se acabó, punto de no retorno, llego a una relación a un punto donde ya no hay retorno, aquí o cambian las cosas o esto se acaba. Bien, la persona va entonces a deconstruir ese ambiente de vulnerabilidad, de quedarme callado, de pobrecito, de que me da pena, sino a través del respeto y límites va a ir deconstruyéndose ese principio de vulnerabilidad, de mala vulnerabilidad, sí, perdón. De hecho, no es pecado denunciar, ¿verdad? No es pecado procurar medidas cautelares, no es pecado estar con las contribuciones de protección de la ley, por ejemplo. No es pecado pararse firmemente en contra de la violencia, en contra del insulto. Eso tenemos primero de construirlo en nuestra mente para que luego lo podamos aplicar. ¿Bien? Ya que decís eso, lo leo muy rápidamente para reforzar el punto que estás hablando.
bien, en cuanto a las autoridades civiles. Muchas veces se llega al concepto de que por 1 Corintios capítulo 6 los creyentes no deberían apelar a los tribunales, ¿verdad? Pero es un contexto totalmente distinto a lo que habla en Corintios de otros principios. Leo Romanos 13 rápidamente. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Yo nada más pregunto una cosa. ¿Quién era la máxima autoridad cuando Pablo escribió esto? Probablemente era Nerón, quien estaba en el trono de los romanos, y Pablo dice, hay una autoridad y es puesta por Dios. Sí, pero que eso no es un instrumento de Dios, y más adelante dice, no en vano llevan la espada. ¿Para qué? Para infundir temor ¿a quién? Al que hace lo malo, y dar tranquilidad a los que hacen el bien. De hecho, mi hermano, que te iba a recordar, sabe muy bien, ¿cuántas veces Pablo fue librado de la violencia? Ajá. Por medio de los mismos romanos, ¿verdad? Pero un montón de veces, librado de ser linchado, literalmente, hasta que vino la aplicación del gobierno civil, de la justicia, y fue protegido. Pues justamente eso es lo que estamos hablando, apelar a esa protección. Escoltado hasta cierto lugar, protegido por la ley civil. Entonces es importante entender que no es... Ahora, hablaba con el pastor Diego ahora y me hacía una muy buena pregunta que podríamos comentarla quizá en algún podcast, sería bueno. ¿Cuándo se pone la denuncia? Si nosotros sabemos que hay violencia, si hay abusos y la víctima no quiere poner una denuncia, me corresponde a mí. Legalmente es una obligación y los expertos en leyes presentes lo tendrán muy claro, pero ¿cuándo poner la denuncia? Cuando yo soy comprometido inclusive con la autoridad civil de decir, un momento, esto no puede seguir en lo privado, es un asunto de salud pública, no podemos simplemente guardarlo. Entonces, ¿cuándo se tiene que hacer? ¿Verdad que es importante? Sí. Bueno, pues básicamente, ¿qué hemos estado haciendo en ese tiempo? Trazando líneas donde juntas pueden ir formando una personalidad violenta. Y no pensar que una persona, porque tenga un carácter fuerte, ya necesariamente va a ser una persona violenta. ¿Ven? Entonces, identificando esas líneas puede ser un trabajo más adecuado para irte construyendo línea por línea. Y así quitándole fuerza a la comorbilidad de la violencia. Esa es básicamente la propuesta que tenemos. Ir identificando cómo se alimenta el fuego de la violencia e irle quitando esos trozos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo mantener un nivel de hostilidad en mi vida, o un nivel de enojo, por ejemplo. Puedo tener esa prevalencia de la emoción, y puedo vivir con ella toda la vida, ¿verdad? Y no necesariamente me va a convertir en una persona con actos violentos intencionales. Yo puedo tener un pasado, y yo no puedo cambiar mi pasado, pero no necesariamente me va a convertir en una persona violenta. ¿Verdad? Es muy importante lo que Elvin está mencionando en el hecho de, no sé si les ha pasado o si a vos te ha pasado, pero a mí en un momento el principio es, y voy a usar una expresión popular, qué enredo. Es un enredo porque me dice una cosa, me dice otra, y es que pasó tal día, me dijo esto y lo otro, y es un enredo de cosas, ¿verdad? Como que complica, y llega un punto de decir, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo aconsejo a una víctima que me dice, me está golpeando, pero no tengo dónde ir? Yo creo que lo amo, pero a veces lo odio, y la persona llega a un estado de ansiedad y de situación de decir, ¿qué le decimos? Cuando nosotros comenzamos, o una forma de poder acercarnos inteligentemente a una persona que está sufriendo violencia doméstica, es comenzar a identificar estas líneas de comorbilidad. Es decir, ¿cuáles son las líneas específicamente en el caso? Porque pueden variar. No todos los casos tienen todas estas líneas, ¿cierto? Entonces, puede haber, tomar el caso que vamos a intentar poner este montón de pensamientos e ideas en orden y comenzar a definir cuáles son 2, 3, 4, 5 líneas bien que forman esta comorbilidad. Decir, ok, la persona, el abusador fue víctima de violencia, ok, un tema para tratar, y esto lo desenredamos con el hecho de que la cultura le ha dicho porque su abuelo, su papá y su hermano son violentos, entonces él tiene que ser violento. Comenzamos a desamarrar estas líneas y tenemos en un momento, teniendo claro este panorama, ¿qué podemos hacer? Ok, con los expertos en el caso,
atención legal, atención psicológica, trabajo social, legal, médica, lo que corresponda, junto con un acompañamiento de la iglesia. Bien, ok, ¿cómo tratamos el asunto de un apego inseguro en una persona que está resentida, que tiene dolores, que piensa que puede resolver sus asuntos pendientes de esta manera? Ok, una línea. Entonces, el peso de la violencia comienza a bajar. Elvin dijo al principio, la violencia, el cambio es un proceso. No es, hoy soy abusador, mañana no. Es un proceso y va a requerir tiempo, y un abusador dispuesto va a ir caminando como un bebé despacito. ¿Dónde está el punto? Ir desenredando estas líneas, poniéndolas en orden y decir, ok, vamos a tratar esto. El peso de la violencia va a ser menor, 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 y evidentemente sustentado desde un fundamento bíblico. ¿Qué es lo que tenemos? Una persona que va por un proceso de la transformación de su mente. Sí, yo pasé por cosas en infancia, pero en Cristo hoy tengo esto. Sí, yo fui víctima de violencia, pero hoy mi identidad en Cristo tengo esto. Y va un proceso de transformación de la mente en convertir un abusador en una persona con una sana masculinidad bíblica. Bien, pues básicamente este último punto era necesario para nosotros para poder entender cómo es que se gesta la personalidad violenta. Y creo, mi hermano, que podríamos tener un mensaje final. Sí. Bien, mensaje final. Ustedes lo tienen en sus notas y lo comparto como tal. Un cambio de mente no depende de las buenas intenciones del ofensor. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas 5:17. ¿Qué nos esclaviza? Nuestra naturaleza pecaminosa, que nos impiden ser guiados por el Espíritu. Todos estos aspectos que hemos hablado, tocando temas en los cuales hay que trabajar, aspectos legales, psicológicos, pastorales, etcétera, bien, son y tienen que ver con este impedimento voluntario para que haya una transformación del Espíritu Santo. Por eso es elemental que sea sobre un fundamento bíblico, teológico, con principios sólidos de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, en esencia, lo que hemos hablado radica en esto: nuestra naturaleza pecaminosa. Esa forma de pensar corrompida es lo que lleva al abusador a abusar. Entonces, muy importante llegar a esto. Bien, ¿qué nos esclaviza? Nuestro pecado, y llevar a la persona a una vida nueva, vida eterna en el Espíritu. Ahora, las instituciones que no se centran en la verdad de Dios, en las Escrituras, aportan, pero les falta. Nosotros tenemos al alcance todo, inclusive la revelación de Dios para transformación. Inclusive yo sumo a esto, lo estás viendo muy bien desde el lado del abusador, pero desde el lado de la parte abusada también debe de saber cuál es su posición en el reino de Dios. Es decir, saber su dignidad en Cristo, ganada por Cristo. No podemos oponernos firmemente desde una posición que nos vemos como menos que. Así que, sabiendo quiénes somos en Cristo, tenemos la capacitación en Cristo de oponernos en contra de actos violentos. Entonces, creo que las dos líneas son importantes, ¿verdad? Yo le sugería, nada más paréntesis, a los hombres que estuvimos, comenzar a construir una teología de la violencia, que lo hemos conversado. Si vamos desde Génesis, podemos ir trazando esa línea de la violencia y ver cómo bíblicamente hay un concepto de violencia en el cual Dios siempre se opuso. Dios siempre se opuso a aspectos de violencia. El asesinato de Caín y Abel, la poligamia de Lamec, el concepto del diluvio. Hermanos, en nuestras iglesias contamos la historia del diluvio como una fantasía. El arca de Noé con todos los animales, y solo se lo contamos a los niños, y las jirafas van felices y los lobos van cantando. Y el contexto, ¿qué tiene que ver? Dios está destruyendo la humanidad. ¿Por qué? Por el Hamás, por la violencia. Dijo Dios: me cansé de que el pensamiento del hombre, Génesis 6, sea de continuo solamente el mal. Por la violencia hecha voy a destruir a esta gente. Solo voy a dejar a Noé. Hay una línea teológica de la violencia, y Dios siempre se opuso. Y Dios siempre resaltó el cuidado de ¿quiénes? De los vulnerables. Le menciono 3 figuras que aparecen en las Escrituras: extranjeros, viudas y huérfanos. Constantemente hay una línea una teología de la violencia. Si la construimos y comenzamos a interpretar esos aspectos de esa teología, llegamos a un punto de decir:
hay posibilidad bajo el nuevo pacto de ¿qué? De una transformación completa en el abusador y en la víctima. Entonces es importante caer todo este peso sobre un fundamento amplio teológico. Jesucristo no vino a mejorar la humanidad, sino a liberarla de esa naturaleza que quiere vivir independientemente de Dios. Así es como interpretamos el pecado. La raíz del pecado es querer vivir independientemente de Dios. Porque está escrito, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si nosotros decimos que un victimario no tiene posibilidad ni restauración, tendremos que enfrentarnos con esto. Puede ser imposible por medio de psicoterapias, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lundy Bancroft, en el libro ¿Por qué piensa así?, en los capítulos finales, creo, él dice, es posible que un abusador cambie su forma de pensar, ¿verdad? En los capítulos finales. Y él dice, desde lo que yo veo, mi experiencia es no. Es muy difícil. Bueno, él dice, la experiencia a nivel clínica es no puede cambiar. Va a ser por siempre un abusador. Y él dice, en mi experiencia de campo, sí, pero es sumamente difícil. Y pone una lista, no sé, como 25 puntos de cosas que el abusador tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer, no quién debe ser. O debe depender. Exactamente. De lo que debe depender, de lo que debe hacer y no de quién debe ser en una nueva identidad, ¿cierto? Él dice, es casi imposible. ¿Hay esperanza para un victimario, para una víctima? ¿Hay restauración para todos? Nosotros respondemos que sí. Sí hay restauración para todos, pero se requiere, por supuesto, de una respuesta humana. Se requiere que un abusador quebrantado diga, necesito al Señor que transforme mi mente, mi corazón y me dé vida eterna, porque de otra manera de esta no puedo salir. Aquí es donde hay esperanza. Jesús dijo claramente, al que viene a mí, no le echo fuera. Jesús recibió a los más fariseos religiosos de su época y los recibió. Se sentó con mujeres prostitutas, recibió a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Y qué le preguntó? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Y qué dijo? No están. Vete, no peques más. Se habló una conversación hermosa con la mujer en Samaria. ¿A quién echa el Señor? Al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Hay posibilidad de restauración? Absolutamente que sí. En el Señor la hay. Y en este contexto de comprender ampliamente todas las implicaciones que tiene el tratar la violencia doméstica, nosotros como la iglesia del Señor. Pues bueno, yo quiero, por lo menos de mi parte, terminar con ese buen sabor de boca de que hay esperanza, tanto para la persona que ha sufrido como la persona que procura el sufrimiento. Hay esperanza. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr, en Facebook como LevantaCR o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.